vamos a hablar de Tracey Emin. Yo me vine on fire para hablar de esta diosa que realmente es una mujer extraordinaria. Siento que hay una especie de paralelismo entre lo que es Tracey Emin en las artes visuales con lo que fue Madonna en la música. Hay algunas similitudes, unos años de diferencia, pero esta cuestión de luchar por imponerse y imponer el arte en el que creen en un medio tan masculino, ¿no? Sobre todo en los comienzos de los 90, cuando ella empieza a hacer obra realmente en un mundo muy masculino, lo sigue siendo. Y bueno, tener que soportar epítetos, insultos que sabemos que en el mundo masculino no pasa, ¿no? Como lo mismo que le pasaban a Madonna, fijarse, bueno, cómo está vestida, cómo se mueven, cómo bailan, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos están creando. Tracey es una de las artistas inglesas más famosas a nivel internacional. Es un ícono británico. Ella nació en el año 63. El mismo año que Fito Páez, por eso me acuerdo. No me acuerdo por la canción, es un gran referente. Y hace unos años ella figuraba en las encuestas, siempre está como en los rankings de 100 mujeres más influyentes y cuestiones por el estilo. Y hace unos años figuró como la segunda mujer más famosa del Reino Unido. Después de la reina Isabel. O sea, realmente se trata de una celebrity. En Argentina me parece como muy difícil imaginar que un artista visual pueda llegar a alcanzar esa popularidad. La tenemos a Marta Minujín, pero bueno, no llega todavía. Y de hecho, ahora el rey Carlos la condecoró como dama. Vieron que para los hombres el título es Sir. Entonces hablan siempre de Sir Elton John, Sir Paul McCartney. Que bueno, a nosotros nos da un poco lo mismo, pero para ellos que todavía respetan todas esas tradiciones, para la prensa es un condicionamiento en relación a cómo tienen que dirigirse a estas personalidades que son como parte de la nobleza, podríamos considerarlo. Entonces el título, el paralelo a Sir en mujer es dama, así que es dama Tracey Emin desde hace muy poco tiempo. Tracey, les voy a mostrar una foto de ella, vamos a ver algunas imágenes. Ella siempre se nutrió de experiencias de su vida personal para hacer sus obras. Así que el exhibicionismo de su propia vida es una de las características de su producción, sobre todo de los primeros 20 años. Ahora tomó un poco de distancia de esa faceta tan pública. También se arrepiente de haberlo hecho por las consecuencias que le trajo en su momento. Pero probablemente una de las razones de su fama sea esa autenticidad total que ella exhibe con todo. No esconde nada, no finge ser alguien que no es, no le importa quedar bien con nadie, eso está clarísimo a esta altura. Y bueno, todas esas cuestiones han generado o admiración o rechazo, no hay medias tintas. Ella hace unos años sacó un libro de sus memorias que se llama Strangeland, que escribió a lo largo de 25 años, desde sus 18 hasta sus 41. Tiene otro libro, hay otro libro que fue publicado acá por Mansalva, por la editorial Mansalva, pero bueno, este fue el primero que tenía así como características de diario íntimo, y ahí da una definición muy fuerte de sí misma, donde decía: soy una alcohólica, neurótica, psicótica, quejica, una perdedora obsesionada conmigo misma, pero soy una artista. Esto fue escrito hace 20 años. Por suerte, cuando le preguntaron en una entrevista muy reciente en relación a esta frase, ella dice que ya no se siente identificada con esta descripción, prácticamente con ninguna de esas palabras. De hecho, dice, bueno, tendría que haberle sumado anoréxica, pero ya es como ninguna de esas categorías entra conmigo en la actualidad. Y bueno, ella nació ya en una época de medios masivos, más invasivos que en épocas anteriores para los artistas, muy amarillistas, pero no es la primera artista que se expone de esta manera, ¿no? Podemos ubicarla en una tradición de ciertos artistas
un tanto autobiográficos o confesionales como Frida Kahlo, por ejemplo. Esta foto, ella es de un pueblo cerca de la playa. Tuvo una infancia bastante complicada. Dejó la escuela cuando tenía 13 y a los 15 decidió irse de su casa y se fue a vivir a Londres. Sola, ¿no? Es muy increíble, muy llena de aventura su vida. Y trabaja con medios muy diversos, muy diversos. Dependen de cada proyecto, de cada obra, de cada tema que esté tocando. Aunque en los últimos años se dedicó mucho más a pintar y a dibujar. Después de haber tomado muchos años de clase de modelo vivo. Y también es miembro de la Royal Academy. Ella está asociada a un grupo que quizás escucharon alguna vez hablar al respecto, que son los Young British Artists. Bajo esta denominación se agrupó, o se nombró a un grupo de artistas británicos que son de la misma generación de ella, que surgieron, o su fama surgió en Londres a principios de los años 90. Fueron como de alguna forma respaldados, sponsoreados con el mecenazgo de Charles Saatchi, que es un coleccionista muy importante. Después se volvió galerista, tiene una galería muy importante, y bueno, él como que apañó a todo este grupo de jóvenes, veinteañeros, treintañeros. Entre ellos estaba Sarah Lucas y Damien Hirst, ¿no? Probablemente el más famoso internacionalmente es Damien Hirst. Todo este grupo de artistas que colaboraron juntos, y Saatchi organizó muestras que fueron muy relevantes por el nivel también de escándalo que generaron en esa época, que quedaron así en la historia de las exposiciones de arte de la década del 90, como una que se llamó Sensation, ¿no? Fue una generación muy disruptiva que ponía en evidencia todas las miserias de la sociedad post-Thatcher. Bueno, la música de esos años eran Radiohead, Massive Attack, Pulp, todas esas bandas inglesas del momento. Y un lema generacional que agrupó a todos estos artistas, sin importar de la generación que fueran, que era Cool Britannia, ¿no? Ellos son conocidos como Cool Britannia. Bueno, y Tracy se comienza a ser conocida por esta obra. Esta obra, esta instalación se llama Todas las personas con las que alguna vez dormí. Everyone I have ever slept with. Es una de sus primeras obras con este carácter así bien confesional, muy emotivo. Vamos a ver que en sus obras no hay ningún tipo de prejuicio ni de censura. Se habla de su vida sexual, de sus amantes, de su aborto, de políticas de género. Y bueno, aquí al costado, si pueden llegar a ver en el lado izquierdo de la carpa, dice 1963-1995. Ese es el periodo que abordaba la obra, que había sido cosida y bordada a mano. Y había sido porque esta obra no existe más, se quemó, se destruyó. En uno de los galpones de los almacenes donde Saatchi tenía guardadas muchas de sus obras de su colección se prendió fuego, así que muchos de estos artistas perdieron esa obra. Algunos decidieron rehacerla o hacer una nueva versión, pero no fue el caso de Tracy. Ella siempre se negó a hacer otra versión. Si bien a primera vista puede parecer que remite a una connotación sexual con ese nombre, todas las personas con las que dormí, no es tan así, porque bueno, en ese periodo que ella elige está su fecha de nacimiento, ¿no? Así que ya eliminamos como que es algo 100% sexual. Ella habla de dormir en un sentido muy literal, ¿no? Y compartir ese momento de vulnerabilidad absoluta con otro ser, con otra persona. De hecho, bueno, aparecen artistas ahí mencionados de su generación. Y todo este listado se encontraba dentro de la carpa. Los nombres estaban bordados con diferentes colores y había familiares, amigos, novios, amantes, de todo un poco. Y la primera reacción, como decía, es asociarla a la sexualidad, pero la obra no es sobre eso, es más bien sobre la intimidad, ¿no? Es un testimonio sobre la intimidad.
cuando la obra se prendió fuego en este incendio de los almacenes Saatchi, ella no quiso rehacerla porque decía, creo que estaría mal moralmente volver a hacer esta pieza por dinero. No lo haría nunca, o sea, no fue la motivación inicial, así que no volvería a hacerlo. Y en ese momento, bueno, pensando que se trataba solo de sexo, es como que decían que ella estaba alardeando de todas las personas con las que se había acostado. Ella dice que bordó cada uno, es muy fuerte, sus palabras son muy fuertes, porque dicen que bordó cada uno de estos nombres de la misma manera que se estuviera tallando una lápida. De alguna forma como enterrándolos, ¿no? A todas estas personas que pasaron en su vida, y que el objetivo de la carpa era que la gente entrara y después saliera y pensara con quiénes se había acostado, con quiénes había dormido, por qué nivel de intimidad había tenido con esas personas con las que había compartido una cama. Y piensa que si se exhibiera hoy en día, la gente lo entendería más y no lo vería solo como algo feroz y provocativo. Bueno, acá ya aparece texto y vamos a ver que el lenguaje ocupa un lugar bastante importante en sus obras, ¿no? Porque son muy explícitas y muchas de ellas se componen de una especie de relato que se va desarrollando a veces en la obra en sí y a veces no tanto en la obra, sino en la cabeza de los espectadores que vamos a ver esas obras. Bueno, ahí aparece el nombre de Sarah Lucas, que fue durante un tiempito la novia de Demian Hirst, y también tenía obras con un contenido un tanto sexual y más chistoso, pero para mí no está a la altura de Tracey Emin ni en casualidad. También hace videos, se le decía que trabajaba con muchas técnicas. Este es uno de los más complejos, se llama How It Feel. Y cuenta en formato de entrevista, ¿no? Como si fuera un documental o que alguien la está entrevistando caminando por ahí, como un noticiero. Y ella cuenta cómo fue un aborto que tuvo que hacerse. Después de que quedó embarazada, cuando a ella le habían dicho que era 99% imposible que quedara embarazada en su vida. Bueno, como con esta advertencia no se cuidó, quedó embarazada. Y aunque ella dejó el colegio de muy chica, a los 13 años, o sea que la asistencia social la obligaba a ir un par de días sí o sí al colegio, iba solo a las clases de arte, ahí ya se dio cuenta de que era realmente lo que le interesaba, y vivía en un contexto donde todo el mundo le decía, no, lo que haces está mal, no, cómo vas a dejar el colegio, cómo te vas a acostar con como todo el tiempo la censuraban en todos lados, pero esas clases de arte le decían que era buena. Y ella es como que se conmovía con eso, decía, bueno, para algo soy buena. Y realmente cuando se muda a Londres consigue la manera de estudiar. Y bueno, cuando se entera de que estaba embarazada, pensando que eso nunca iba a pasar, porque era lo que le habían dicho los médicos, justo en el momento en que empezaba a estabilizar un poco su vida artística, su vida laboral, sucedía esto, ¿no? Y entonces ella le pide al médico, todo esto lo cuenta ella en el video y también en sus libros, ¿no? Le pide al médico que le atienda la autorización para abortar y el médico no se la quiso dar. Entonces en este video ella cuenta su enojo por la posibilidad de que otra persona pueda tomar una decisión tan trascendental por ella, o sea, como si fuera el médico el que después iba a cuidar el bebé, ¿no? Entonces todo ese proceso estuvo acompañado por la culpa que sentía, por el mal, el malestar, la sensación de no haber podido generar todavía como una carrera artística lo suficientemente exitosa como para poder mantener al bebé en caso de tenerlo. Entonces en este video ella va recorriendo los lugares vinculados con este hecho tan importante de su vida, ¿no? El consultorio del médico, una plaza donde se sienta a hablar con su novio, la clínica donde finalmente le realizan el aborto, que va a salir mal, que le va a generar muchas complicaciones de salud y mucho dolor las semanas siguientes. Y se mete ya con un tema que era absoluta, o sea, imagínense que hoy en día en nuestro país, 2025, otra vez vuelven a aparecer estas discusiones y demás. Estamos hablando de principios de los 90, el escándalo que
que generó esta situación, ¿no? Fue como muy revulsivo, como una mujer se animaba a contar toda esta experiencia en público. Fue muy impresionante. Y una de las obras que siguió va a ser como todavía más escandalosa. Ella fue finalista del premio Turner un poquito tiempo después con esta obra. El premio Turner es el premio más importante para artistas en Inglaterra. Es como que te catapulta la carrera a lo máximo, los precios de las obras y demás. Se entrega todos los años y es para artistas menores de 50 años. Primero se hace una preselección y ahí se elige al ganador. Ella fue seleccionada con esta obra que se llama Mi cama, My Bed. Y cuando fue nominada realmente fue muy agredida. La atacaron mucho en la prensa, tanto a su obra como a su persona. Por suerte, una época sin redes sociales, pero aún así, de todos lados, hate profundo tuvo con esta obra. My Bed es probablemente la pieza más conocida de Tracey Emin. Si alguno de ustedes la vio, la conoce, cuéntenme en el chat. Si alguno tuvo la suerte de verla en la Tate, no es mi caso todavía, pero bueno, espero que en algún momento suceda antes de que se desintegren las sábanas, porque ella decía que ya están como muy, muy frágiles las sábanas de tanto que se exhibió, que están en la intemperie, la luz y demás. Esta pieza es del año 98. Gracias, Dani, por tu comentario. Hace unos años volvió a hacer noticia, porque esta obra apenas se hizo, la compra este coleccionista que les contaba, Charles Saatchi, su dueño originario, y después de un poco más de 15 años decide revenderla. La saca a subasta y se vendió por 2 millones de euros. Que la compró un coleccionista alemán que la cedió en préstamo a la Tate por muchos años, que es donde ahora está exhibida. Y bueno, creo que es la cama más famosa de la historia del arte y probablemente la más cara también. Esta obra convertía al espectador de alguna forma de un voyeur involuntario, como que de repente estabas entrando a la habitación de alguien, viendo un momento muy íntimo. Y es como un autorretrato orgánico del artista, ¿no? Es como producto de una crisis emocional que ella tuvo en un momento de depresión muy profunda. Y todo lo que le pasó en el transcurso de esos días, que ella estaba tan mal, y encima como para neutralizar esa angustia que tenía, ese dolor y demás, estaba muy alcohólica. Voy a sacarle el volumen. Esa obra hoy en día es como una cápsula en el tiempo de todos los objetos de una mujer de los años 90. Hay cosas acá que ya ni siquiera existen más, ¿no? Como que pasaron de moda. La obra está compuesta por una cama real, que fue su cama, realmente fue su cama. Y tiene algunos agregados que fueron considerados extremadamente desagradables por la intimidad que exhibían, ¿no? Hay, la cama deshecha, como vemos, las sábanas manchadas, medias de nylon, ropa interior tirada, preservativos usados, hay botellas de Absolut, botellas de distinto tipo de alcohol, vacías, por supuesto, pantuflas, cenicero lleno de cigarrillos, hay un test de embarazo y esta alfombra azul a los pies de la cama. Acá en el video vemos como ella la rehace cuando se lo piden para otra exhibición. Creo que esta fue en Tokio. Bueno, cómo se ordenan los materiales, cómo se clasifican, cómo se transportan en bolsitas, en cajas y demás, para volver a hacer el react de esta obra en otra ciudad. Todo hace referencia al verdadero protagonista de la instalación, que no es la cama, sino es el cuerpo que no está y que hizo uso de todo lo que vemos ahí, ¿no? Son lo que quedan de sus huellas, su malestar, el registro de sus movimientos, ¿no? Revolviendo esas sábanas, pero falta el cuerpo. Según el relato de Tracey, esta fue la cama que usó en este periodo en el que estuvo muy angustiada, comiendo, emborrachándose y demás. La cama fue expuesta primero en Nueva York, antes que
que en Inglaterra, donde es muy gracioso como ver la percepción distinta, cómo difiere en los distintos países. Ahí no resultó para nada escandalosa. La asociaron a las obras feministas de los 70. Y también la expuso en Japón, miren qué curioso. A los japoneses no les importaba como preservativos, eso, nada. Lo que les molestó, resto de sangre, también había resto de sangre. Lo que les molestó a los japoneses, que les ahí como que les hirió su orgullo, es que las pantuflas estaban sucias. Eso fue algo que no podían concebir, que las pantuflas estuvieran sucias. Vieron que son muy puntillosos, como que dejan, antes de entrar a la casa, lo primero que hacen es sacarse los zapatos. Bueno, eso fue un poco ofensivo. Bueno, pero en Londres el escándalo por esta obra fue enorme. Y fue más personal porque la conocían, ¿no? Era de su entorno, era un personaje mucho más público en la escena del arte de ese momento. Y ver esos desechos y esa cama y asociarlos a ella, a cosas que ella había hecho, fue mucho más chocante. Los diarios la atacaron muchísimo. Ella es la que está ahí, con la que se está acostando y demás. Fueron muy violentos con ella. Ella lo que decía es, bueno, si les molesta tanto mi obra, si les parece tan horrible, ¿por qué simplemente no la dejan de lado? Y es que en vez de darle prensa, ¿por qué no escriben sobre algún artista que quieran apoyar? Porque es como escriben tantas páginas para bardearme a mí. Y fue una diferencia enorme con los artistas de su generación, ¿no? Porque de ella criticaban cosas como, uy, sí, usaba ropa muy escotada para ir a una fiesta. Cosa que no hacían con Kunz, que se sacaba fotos en bolas con la chicholina y cosas por el estilo, ¿no? Con otros artistas hombres no pasaban. Y ella lo sufrió muchísimo. Y bueno, ella siempre, además los temas, ¿no? Ella siempre aborda temas de manera directa que la mayoría de las personas deciden no exponer, como su sexualidad, la menstruación, el aborto y todo eso, lo que veníamos hablando, la menopausia en épocas más próximas. Porque ella dice, el motivo más importante de mi arte es la comunicación. Y en Suecia, bueno, yo les contaba últimamente, ella principalmente pinta. En los últimos años hizo algunas esculturas en bronce también, pero hizo una obra muy curiosa que se llamó, un proyecto que se llamó Exorcismo de la última pintura que jamás hice. Más allá de la performance en sí, en que consistía la obra, Marianela dice, si genera ruido está haciendo las cosas bien. Sí, totalmente. Que hablen, bien o mal, no importa, lo importante es que hablen. Pero bueno, ella le dolió mucho, la pasó muy mal en ese momento. Los museos no la llamaban porque le generaban esa imagen de chica terrible del mundo del arte. Entonces decías, no, esta es una bardera, va a hacer todo mal. Entonces, tardó mucho en ser reconocida por las instituciones británicas. Se gana más por hate, dice Dani. Bueno, esta pieza era muy rara. Ella quería como deshacerse de ciertos miedos y ansiedades que tenía, como odiar su cuerpo. Permanentemente hay como reflexiones sobre su cuerpo, que siempre se veía mal. Tuvo periodos muy graves de anorexia. Y peor, sumado alcoholismo, ¿no? Es como que solamente tomaba alcohol y no comía nada. Entonces como tenía como muchas ansiedades con esa cuestión. Y también había dejado de pintar durante un buen tiempo, desde que se había hecho un aborto y también vinculado con el duelo de una abuela que había muerto. Entonces se propuso, en esta performance, Exorcismo de la última pintura que jamás hice, pintar desnuda en una galería. Era como una falsa pared, como si yo estuviera encerrada en una habitación. Había como un Durlock, me imagino, que cerraba el espacio y tenía algunas mirillas, así, ojo de pez, que la gente podía acercarse y verla trabajar. Ella estaba ahí muchas horas por día, bueno, hay ropa colgada por todas partes, como secándose, pinturas, bueno, la cama, leía, trabajaba, estudiaba, pintaba. Y ella no veía quién estaba del otro lado, si había gente o no había gente, a menos que alguien le pegó un grito. Ella no sabía y no quería saber tampoco, nunca quiso saber cuántas personas
pasaron por ahí. Y bueno, estaba siempre con música fuerte, por eso no escuchaba tanto, estaba con música fuerte de las bandas que le gustaban. Y ahí empezó con un proyecto de reelaborar obras de artistas que le gustaban. Una referencia enorme para ella va a ser Egon Schiele. Que vamos a ver después en unas horas más actuales. Que se nota mucho en la construcción de los cuerpos. Y bueno, frases, siempre hay mucho texto. Tracy fue la representante, fue una precursora mujer en muchos ámbitos. Después creemos que estamos muy mal en Argentina, pero realmente hay como contextos mucho más machistas que el nuestro. Como acá me doy cuenta de que Buenos Aires en eso, dentro de todo, es como una burbuja en relación a otros contextos mucho más duros. Tracy fue la representante de la Bienal de Venecia, representando su país, a Gran Bretaña, el pabellón de Gran Bretaña, en el año 2007. Después de más de 100 participaciones en la Bienal de Venecia es la más antigua del mundo, empezó a fines de 1800. Después de más de 100 ediciones que se habían hecho de la Bienal, ella fue la segunda artista mujer en tener ahí su propia muestra. La primera había sido Rachel Whiteread, así que miren el desfasaje abismal que vemos acá. Y bueno, llegó toda una serie de dibujos vinculada a Egon Schiele. A mí me gusta mucho una réplica que le hace a un periodista. En una entrevista le decía que es imposible despegar o ver su obra al margen de su biografía. Y ella le respondió: sí es posible entender mi obra al margen de mi biografía. Trato temas universales como el amor, la muerte, el arrepentimiento, el sufrimiento o el deseo. Cualquiera puede conectar con ellos, no hace falta conocerme, conocer mi vida para saber lo que es la pena. Durísima. Y me parece que ese reduccionismo de llevar su obra siempre a cuestiones personales está muy vinculada a su condición de mujer. No creo que siendo hombre ella hubiera sufrido los mismos ataques y la desvalorización a su persona como muchas veces ocurrió en el caso de su carrera, de maltratarla, de llamarla borracha. O sea, tenemos infinidad de casos semejantes en hombres, ¿no? El caso más obvio que se viene a la mente es Jackson Pollock, que se estrelló borracho contra un árbol. Y sin embargo, no es un calificativo que nadie jamás va a usar para valorar su obra. O sea, no, una cosa es su vida privada, otra cosa, y acá es como porque acá hay una vara diferente, ¿no? Realmente tuvo que sufrir muchos insultos a lo largo de su vida. Por eso decía que hay como un paralelismo entre Tracy y Madonna, que desde sus disciplinas exhiben esta imagen de mujer fuerte, sexualmente activa, que toma decisiones consideradas polémicas o tabú, y sin avergonzarse por eso. Todo lo contrario. No sé, no es un dato como muy... nada, es más gossip. Pero bueno, creo que se muestran como muchas otras mujeres quisieran y por cuestiones culturales o lo que sea no se animan, no tienen miedo de hacerlo. Otra variable muy destacada de su trabajo tiene que ver con las obras de neón. Ella empezó en los años 90 a trabajar con neón, pero más en los 2000 se convirtió como en toda una serie importante de frases que ella hace modelando el neón con su propia letra, es su caligrafía. Que Laura habla de esa cuestión de género que decías, claro. Y bueno, son frases con sentimientos íntimos, que a la vez son como muy íntimos y muy personales, pero también son muy universales alguna de estas frases. Eso está bueno en una estación de tren. Es un crimen vivir con una persona que no amas. Tengo como bastante confesionales, pero a mí bastante universales. Ella dice: el neón es emocional para todos. Los gases de neón y argón nos hacen sentir positivos. Por eso tienes neón en las ferias, casinos, barrios de luces rojas y bares.
También tiene que ver con la forma en que pulsa electrónicamente alrededor del vidrio. Es un factor de bienestar. El neón puede ayudar a las personas que padecen depresión. Desconocía ese poder del neón, pero bueno, ahora está bastante de moda también, ¿no? Que comprar los corazoncitos o de estas formas en los negocios de decoración. Pero bueno, ella hace mucho que empezó con estas frases, que las exhibe muchas en un mismo espacio. Acá tengo un montaje, como muchos en una misma pared. Tiene algunas frases como muy románticas. A pesar de que ha tenido historias de amor complicadas, sigue creyendo en el amor. An insane desire for you. Estás muy día de los enamorados. A ver si tengo alguna más. Sí, la que puse en la publicidad. People like you need to fuck people like me. Bueno, el que decía que se editó acá se llama Proximidad del Amor, que es de Editorial Mansalva, que ese no es como el otro, que es más diario, íntimo, sino que más bien es como una recopilación de artículos que ella escribió a lo largo de varios años para un diario británico. Y ella ahí compartía: si volviese a empezar, haría las cosas de otra manera. Me arrepiento mucho de mi excesiva exposición en el pasado. Creo que ha influido en cómo me ve la gente. Pero dicho esto, no soy una snob del arte. Y sé que, debido a esa visibilidad, mi obra y los temas que trato han llegado a un público mucho más amplio y diverso. Ya sean estudiantes, mujeres en prisión, soldados en Afganistán, banqueros, políticos o amas de casa de barrios residenciales, por citar algunos. Sí, realmente es muy conocida. Ahora, en marzo, el mes que viene, se va a inaugurar una retrospectiva enorme, la más grande que se hizo de su obra, la muestra más grande que se hizo de su obra en Italia, en el Palazzo Strozzi. Así que si alguno de ustedes anda por Florencia, por favor me manda fotos, que me manda registro, va a estar varios meses. Es una muestra que se va a llamar Sexo y Soledad, que, bueno, son como dos temas centrales en su obra. Van a haber más de 60 obras expuestas, así que me da mucha curiosidad. Estos son los tipos de pintura que estuvo haciendo en los últimos años. Y sé que hizo algunas específicamente para esa muestra, así que si uno de ustedes llega a viajar a Florencia, me mandan registro. Esta es una de las series que dijeron que iba a estar, que se llama I Followed You, te seguí hasta el final, que es una serie, hay pinturas, se ve media fea, y hay una escultura muy grande, creo que es la más grande que hizo hasta el momento, que es de bronce, que tiene el mismo nombre, te seguí hasta el final. Es grandísima, tiene como 7 metros de largo. Bueno, en los últimos años ella se dedica principalmente a pintura, escultura. También tiene su propia residencia para artistas, armó sus propios talleres. Y en sus pinturas, bueno, solo están muy vinculadas a Munch, Edvard Munch, Gili, que son dos de sus artistas favoritos. Y hay como mucha exploración del cuerpo, de la figura humana. Y bueno, hoy en día ella es miembro de la British Academy, es profesora de dibujo en la Royal Academy. Que es como académica real, es un poco su título. Y esa fue también una institución absolutamente masculina. Es la segunda mujer que fue nombrada profesora de la academia en alrededor de 240 años que hace que existe. La segunda en 240 años. Y cuando le preguntaron si eso era para ella como la máxima aprobación del mundo del arte, ella dijo: no, la verdad que no. Que el sello máximo de aprobación mío son las 90.000 personas que fueron a mi última muestra. Lo que me pareció genial. Dice, eso es lo que le da a mi arte una razón de existir. Que la gente vaya a verlo, si no, ¿para qué? No sirve para nada. Y cuando la nombraron dama, ahora, hace muy poquito tiempo, hace unos meses, el primero que la llamó para felicitarla fue Elton John. Y Elton John le decía, bueno,
te felicito porque son poquísimas las personas que vienen de clase trabajadora y que recibieron menciones de ese estilo, ¿no? Nobles, de ese estilo, ¿no? Porque hoy en día también sigue siendo muy difícil estudiar arte. Desde acá es como que idealizamos mucho estos países, ay, qué espléndido vivir en Europa, en Inglaterra y demás, haber nacido ahí. Pero ella dice, habla bastante sobre esta cuestión educativa que le preocupa bastante. Dice que es casi imposible ir a una escuela de arte o a una universidad de arte en Inglaterra si vos venís de un entorno empobrecido. Porque para llegar a ese nivel universitario necesitas que tu familia te banque. Que es un poco también lo que pasa acá, ¿no? Pero allá es como más extremo porque acá tenemos universidades públicas, allá son muy caras. Entonces incluso dice, si llegas a una universidad a tener una carrera universitaria, las familias no quieren que estudies arte, quieren que seas médico o algo así, algo un poco más redituable. Y bueno, menciona esto, que siempre que el país está en crisis, como que gubernamentalmente nunca le dan ningún tipo de apoyo en relación a lo que el arte genera en Inglaterra, a nivel de creatividad, a nivel de música, ni hablar, ¿no? Tenían los Beatles, de ahí en adelante, el diseño. Entonces, que los gobiernos nunca le den importancia a las escuelas de arte, ni se den cuenta de lo importante que son las artes en ese país, es trágico, porque siempre que está en crisis, lo que de alguna forma la saca es alguna vía ahí artística. Y bueno, ella menciona esto, ¿no? Que la educación artística es muy clasista en Inglaterra, que se basa en clases sociales, así como muy estandarizadamente, y casi todos los artistas vienen de clase media y de clase alta. Y eso a mí me resulta muy inspiradora escuchando hablar, porque ella te dice, bueno, la mía es la historia de cuando la gente te dice que no y vos no las escuchás, que simplemente haces lo que tenés ganas de hacer, lo que querés hacer, lo que sentís que tenés que hacer. Que si venís de una clase trabajadora y hablás de la forma que ella habla y demás, que a veces es un poco vulgar, nadie espera que te vaya bien, nadie espera que logras nada, pero si vos tenés la fuerza de voluntad y la determinación, todo se puede. Bueno, de hecho ella es dama ahora. Y dice en una entrevista que le hicieron en la BBC, no dejé que nadie me detuviera y no escuché a nadie. Hice lo que creí y lo que quería hacer, porque tenía una vocación. El arte es una vocación en la vida, no es un trabajo, no es una carrera. Es algo que sientes que tenés que hacer y no podés evitar hacerlo. Así que, nada, me emocionó escucharla decir eso. Bueno, ella es, como vemos, es muy franca, es muy abierta. Y también dice que esto lo hace porque guardarse las cosas, guardarse los problemas, no es saludable, no es bueno para la mente, no es bueno para el cuerpo. Lo único que ella cuenta que no hizo público es cuando hace unos años tuvo un cáncer muy fuerte donde le habían dado 6 meses de vida. Y bueno, finalmente se sobrepuso a la enfermedad, le sacaron un montón de órganos. Ella dice, me sacaron la mitad del cuerpo, más o menos. Tuvo una enfermedad muy compleja, pero bueno, por eso ella pudo salir de esa enfermedad. Y ahí pensó, bueno, no quiero que piensen que solo fui una artista mediocre de los 90 y empezó con esta idea de hacer estas residencias de arte abiertas a personas de todo el mundo que quizás no tienen esta posibilidad de hacer una carrera académica. Y bueno, esto es como un apoyo muy importante. Dice, bueno, cuando era joven la gente pensaba que su trabajo era muy narcisista, ¿no? Muy anticomplaciente, porque todo era yo hice esto, me pasó esto, y estuve acá y demás. Pero bueno, ahora los tiempos cambiaron y la gente se da cuenta de que hacer obras sobre la violación, como hizo ella, sobre el aborto, sobre el sexo entre adolescentes, son temas realmente importantes y que tienen que ser discutidos. Así que creo que todo ese cambio de mentalidad o
o ese dejar de barrer todo bajo la alfombra, ¿no? Esa actitud de esconder todo. Hoy en día es como más valorada y por eso su obra también y su persona en estos últimos años reflotó muchísimo. Y nada, es considerada un referente absoluto del arte contemporáneo a nivel internacional. Ella es Tracy. Y acá con esta imagen vamos cerrando la clase de hoy. Espero que les haya movilizado algo, que lo que ella busca también, ¿no? Dejarnos ahí reflexionando sobre estos temas incómodos de los cuales nadie se anima a hablar. Bueno, muchas gracias por